Bien, buenas tardes. Mi nombre es Elvis Alexander Gómez Ordóñez. Soy pasante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Actualmente me encuentro cursando la clase de procesamiento de insumos con el ingeniero Walter Enrico Sorto Castillo. Bien, este pequeño video es para hablar acerca de lo que es la ciencia de la bromatología. Esta bromatología es una ciencia muy importante, ya que es la que se encarga de estudiar prácticamente todos los alimentos. Bien, la palabra bromatología, si nosotros observamos, no tiene nada que ver con lo que es con los alimentos. Pero la palabra broma significa alimento y bromatos significa el alimento. Entonces, eso es lo que significa la palabra bromatología. Bien, esta misma es una parte de la ciencia que estudia en profundidad todo lo relativo a los alimentos, en cuanto a su composición, nutrientes y otras sustancias características físico-químicas. También tiene algo que ver con las cualidades organolépticas, como sabemos que son sabor, olor, textura, aspecto, color, etc. Esta misma tiene características y comportamiento en cuanto a producción, manipulación, elaboración, conservación e incluso en cuanto a aspectos sanitarios. Bien, aspectos alrededor de la ciencia de los alimentos. Esta ciencia es muy importante, por lo cual esta misma responde a lo que es a muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el alimento? ¿Qué contiene? ¿Qué nutrientes aporta? ¿Qué cantidad y tipo de grasas contiene? ¿Cuál es su perfil de aminoácidos? ¿Cuánta fibra tiene y de qué tipo? ¿Qué aspecto tiene en diferentes condiciones de temperatura? ¿Qué características físicas y químicas tiene y cómo cambian cuando el alimento se procesa o se degrada o se estropea? Bien, la verdad que la bromatología es una ciencia muy importante, ¿verdad? Porque estudia lo que es todo lo relacionado con los alimentos, ya que responde a muchas preguntas como las preguntas que acabamos de mencionar, y la verdad que es muy útil para así saber lo que es las propiedades físico-químicas de cualquier alimento, las características organolépticas, para ver si cuando se degrada cierto alimento. Otras preguntas también como qué cambios pueden hacer que el alimento ya no sea agradable para el consumo, qué cambios hacen que el alimento ya no sea apto para el consumo humano y por qué se producen, cómo evitar los cambios que puedan hacer que un alimento ya no sea agradable o apto, cuánto tiempo puede durar un alimento sin cambios importantes en cualidades y seguridad. También hay que mencionar también que la bromatología también se carga lo que es la fecha de caducidad de X o Y alimento. Bien, entre ellas también tenemos lo que son las características nutricionales, que son mediante análisis específicos se puede determinar la composición exacta del alimento, sabiendo su contenido en macronutrientes, hidratos de carbono, azúcares, grasa, ácidos grasos, proteínas y fibras solubles e insolubles. Entre los micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales, y otras sustancias como polifenoles, fructoligosacáridos, bacterias probióticas, etc. Bien, dado el trabajo que se ha hecho durante muchos años sobre la composición nutricional de los alimentos, pues existen diferentes bases de datos en las que ya se encuentra esta información recopilada y puede utilizarse también para los cálculos nutricionales sin necesidad de realizar análisis en el laboratorio. Más que todo, las características nutricionales se refiere a lo que es alimentos que son bien, que nos ayudan en bien a nuestra salud, ya sean las frutas, las verduras, y al cuidado que debemos de tener nosotros en nuestra alimentación. En las características físico-químicas, bien, es muy importante conocer cómo es el alimento en su dimensión más material, tanto si se va a manipular como si no. Cuánta agua tiene, si es líquido, sólido o gas, en diferentes condiciones, sobre todo de temperatura, aunque también de presión. Si siendo sólido es duro o es blando, con textura flexible o no, si siendo líquido es denso o es muy fluido, etc. Esto es de gran ayuda para multitud de aplicaciones en la elaboración y procesado de alimentos, pero también en aspectos tan simples como determinar cuál será el envase más adecuado para su presentación y utilización. Por ejemplo, si es un aceite que se enrancia mucho más rápido con la luz,
pues obviamente necesitará un envase que proteja de ella durante su vida útil o durante se pueda consumir. Bien, también cabe recalcar que esto también estudia lo que son las características organolépticas, como ya hemos mencionado, que son el olor, sabor, textura, etc. Esta ciencia también estudia el aspecto y todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Es muy importante, pues de forma natural cuando comemos, lo hacemos con todos ellos, vemos el alimento, lo olemos, sentimos su textura en nuestras manos y en la boca. Notamos su sabor y aromas e incluso escuchamos los sonidos que se generan cuando lo tocamos, cortamos o masticamos. Todo ello nos da información que nos permite disfrutar mediante la percepción del color, sabor, aromas, texturas y otras características, aunque también nos permitiría detectar alimentos en mal estado. Obviamente, ¿verdad? Nosotros cuando un alimento está o ya venció, obviamente nosotros percibimos mediante sabor que prácticamente está malo ese alimento. Dentro de los parámetros microbiológicos es necesario saber que bacterias, virus, levaduras, etc. están presentes en los alimentos de forma natural, los cuales pueden crecer durante su vida útil, sobre todo por la parte de aquellos que pueden suponer un riesgo para la salud. Esta ciencia, más que todo cuando se refiere a los parámetros microbiológicos, esta ciencia es la que se carga de detectar, por ejemplo, cualquier microorganismo que tenga cualquier alimento, ya sea Escherichia coli, la salmonela que es muy común en los alimentos, y la verdad que provoca consecuencias que son muy graves, a veces hasta enfermedades que no solo pueden ser tratadas y que no tienen cura. Algunos microorganismos que crecen en los alimentos pueden ser un verdadero peligro, y por ello conviene determinar su presencia o ausencia para desechar o aceptar un alimento para el consumo humano. Las intoxicaciones alimentarias como la salmonelosis o la brucelosis pueden llegar a ser graves e incluso mortales en algunos casos. Es lo que le mencionaba, que este tipo de enfermedades pueden estar presentes en los alimentos y hay que tener cuidado al momento de consumirlos. Bien, muchísimas gracias, espero me haya podido dar a entender.